¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Python Zero to Hero. El día de hoy vamos a hacer un pequeño proyecto. Vamos a hacer una aplicación muy rústica en Python. Y esta aplicación nos va a servir para poder manejar archivos en una base de datos también muy rústica que vamos a hacer en CSV. Un CSV se puede abrir desde un Excel, entonces es una buena introducción para ir mezclando Python con Excel. Creé una carpeta vacía, entonces esta carpeta se llama Proyecto Python, está en mi escritorio. Y tenemos aquí Jupyter Notebook corriendo. Aquí estamos, miren, aquí está el puntero en Proyecto Python. Eh, lo que vamos a hacer es, voy a abrir aquí, mostrar más opciones, Git Bash Here. Entonces voy a abrir mi consola de Bash aquí, la pueden descargar de una manera muy sencilla. Y lo que voy a poner es el comando mkdir, es decir, haz el directorio y le voy a poner data. Y vean cómo se va a crear una carpeta que se va a llamar data. Luego lo que voy a hacer es crear un archivo dentro de data. Entonces me voy a ir a data, voy a poner c de data. Y vean que aquí mi puntero dice que estoy en data. Y lo que voy a crear es un archivo con el comando touch. Y el archivo se va a llamar base.csv. Entonces es nuestra base, está dentro de el archivo de la carpeta data. Si yo me voy aquí, veo que aquí está el archivo base. Muy bien. Entonces, aquí afuera me gustaría crear un archivo de Python. Si yo me voy a Jupyter Notebook, veo que aquí está la carpeta data. Se acaba de actualizar. Yo puedo poner new y pedirle que quiera un archivo de Python. Aquí nosotros podemos ponerle que el archivo que nosotros queremos se va a llamar manejo. No, vamos a ponerle app manejo datos. Le voy a hacer una app de manejo de datos. Vean que si yo me voy aquí a mi carpeta, ya aparece este archivo que dice manejo de datos. Y aquí adentro está data. Perfecto. Entonces, vamos a aceptar a esta persona. Vamos a empezar a escribir un poco de código. Antes que avancemos y veamos cómo se manejan los datos, lo que estaría bastante bien es familiarizarnos un poco con las cosas que vamos a utilizar de Python. En Python puedes crear objetos. Los objetos son muy padres en Python porque nos permiten hacer modelaciones y código avanzado. Una manera de llamar un objeto en Python es una clase. Entonces nosotros vamos a ponerle class. Dejen acepto a esta persona. Vamos a ponerle class. Y dentro de la clase le vamos a poner que vamos a tener la clase manager. ¿Ok? Entonces va a ser la clase manager, la clase que va a dirigir los pues las bases de datos. Y esta clase manager, cuando la inicializamos, es decir, cuando se crea una instancia de la clase manager, quiero que ahorita por el momento únicamente imprima on, así. Entonces, vean, le estoy diciendo que quiero crear una clase manager y esta función es cómo se inicializa, es el inicializador de la función. Entonces vamos a poner initial function. Muy bien, entonces es lo que va a aparecer cada vez que inicializamos la clase. Si yo aquí pusiera m es igual a manager, es decir, la variable m va a ser una instancia de la clase manager, cuando yo lo corro va a decir on, porque es justamente lo que le estoy diciendo que tiene que hacer la clase cuando se inicializa. Perfecto. Entonces, uno le pone clase, el nombre de la clase y después la función de inicialización. Aquí nosotros podríamos agregar más funciones, es decir, aquí le podríamos agregar una función, por ejemplo, que nos salude. Entonces vamos a poner greeting function, ¿no? Entonces def greet. Aquí nada, le tenemos que poner un self porque es una clase, es una función de la clase. Y aquí vamos a poner el print good morning. Hagan de cuenta. Entonces miren, si yo inicializo mi clase, va a decir on, porque eso es lo que yo le puse que haga cada vez que le inicializo. Pero además yo podría pedirle que haga m.greet. Y como ya llamo esta función, va a decir good morning. Perfecto. También yo le podría agregar valores. Por ejemplo, aquí adentro, en el init, yo podría poner self. Y vamos a ponerle balance. Nuestro balance es 0. Entonces, si en vez de esta función que se llama greet ponemos show balance, ¿ok? Aquí nosotros podríamos imprimir con una f-string. Podríamos ponerle your balance is
Y aquí le ponemos self.balance. Muy bien, entonces vean esto. Vamos a pasar este para abajo. Cuando yo inicializo mi clase va a decir on. Y la función greet ya no va a existir porque la quité. Va a decir, mira, el objeto no tiene función greet. Pero lo que sí va a tener es la función show balance. Entonces aquí va a decir show balance is 0. Si yo por alguna razón decido modificarle el valor, por ejemplo vean m.balance, va a decir que es 0. Pero si yo le digo el balance son $100, bueno, cuando ya le muestro show balance, va a decir your balance is 100. Entonces nosotros podemos ir modificando estos valores. Estos valores se van a conocer como valores propios. Son los valores que son propios de la clase. Y lo que usualmente hacemos es que no los ponemos, no los declaramos de esta manera, sino son inputs. Es decir, si aquí yo le pongo una variable inputs, cuando yo intente inicializar esto, me va a decir, oye, te está faltando un valor dentro de acá, que son los inputs. Entonces yo le tendría que poner un valor inicial. Supongamos que este valor inicial es un diccionario, ¿no? Supongamos que aquí le vamos a poner params por parámetros, no sé, lo que quieran, y le podemos poner balance nada más, y balance va a ser igual a 100. Ok, entonces si aquí yo le pongo params, pues ahora sí va a correr, pero no le hemos dicho que haga nada con estos parámetros, no está haciendo nada. Si yo vuelvo a buscar mi balance, me va a decir que es 0, no va a decir que es 100. ¿Cómo hago para que entienda la información de la inicialización? Bueno, lo tendría que definir aquí adentro. Le tendría que decir, mira, la variable balance, que es una variable propia, vas a guardar lo que sea que hay en inputs en la llave balance. Pero esto requiere que yo ya haya planeado cómo va a ser mi aplicación. Yo aquí ya supuse que va a haber un diccionario con la llave balance. Entonces vean, como ya está acá, ahora sí, balance vale 100, porque es con lo que lo inicialicé. Perfecto. Yo podría agregar más cosas. Yo podría poner, por ejemplo, podría ponerle un username. Entonces que mi username sea Jonathan Blank. Ok. Y yo aquí podría poner ahora sí una función que se llame, ahora sí, la greeting function. Y esto sería la show balance function. Ok, entonces la greeting function lo que va a decir va a ser def greet, ¿no? Y va a poner print un f-string que diga good day. Vamos a poner self.username. Perfecto. Y aquí nada más tendremos que agregarlo. Self.username es igual a inputs username. Muy bien. Entonces, si yo hago eso, cuando inicializo mi clase va a decir on. Vean que el balance es igual a 100. Le podría decir show balance 100. Y aquí también le podría decir m.greet. Muy bien. Y va a decir good day Jonathan Blank. Perfecto. Entonces, lo que puede pasar es que en vez de que diga on cada vez que lo inicializo, aquí me ponga self.greet. Entonces cada vez que yo inicializo la clase me va a saludar con mi nombre porque ya lo sabe. Good day Jonathan Blank. Perfecto. Entonces eso se ve bastante bien. Vean cómo si tuviéramos que ponerle qué está haciendo cada cosa, aquí le podríamos agregar un markdown 1, 2, 3 que dijera construcción de la clase manager. Muy bien. Y aquí podríamos poner 1, 2, 3 inicialización de la clase manager. Este de aquí abajo, esto nada más, serían los, vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, serían los parámetros iniciales. Ahí está, muy bien. Y esa sería 1, 2, 3, 4, 5 inicialización. Perfecto. Entonces, lo primero es la construcción, que es lo que estamos haciendo, la inicialización, que decidimos cuáles son los parámetros exactos, luego lo inicializamos, y esto de aquí abajo ya contaría como la 1, 2, 3 interacción con la clase. Entonces, usualmente eso es lo que va a pasar cuando estamos haciendo un proyecto. Creamos una clase, la inicializamos y después interactuamos con la clase. Vamos a agregar algunas cosas más padres. Vamos a agregarle aquí una ruta. Entonces vamos a ponerle ruta. Vamos a ponerle data route. Entonces la ruta de los datos va a ser, perfecto. Si yo me voy aquí a mi carpeta, veo que mi aplicación está al mismo nivel que mi carpeta data. Y en mi carpeta data es donde tengo mi base. Entonces, a mí lo que me gustaría es decirle, ok, en la misma carpeta en donde estoy yo, vas a entrar a la base data. Así se pone, esta es la sintaxis. Perfecto.
Entonces, después, ¿dónde están los datos? Está en una base de datos que se llama base.csv. Aquí está la data, en esta ruta. Perfecto. Em, Algo que voy a necesitar para poder leer la base de datos es una paquetería que se llama pandas. Entonces, vámonos aquí arriba. Vámonos arriba. Ahí está. Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3. Vamos a poner importar bibliotecas. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a importar? Vamos a importar pandas as pd. Vamos a importar una biblioteca que se llama pandas y le vamos a poner un apodo pd para no estar escribiendo pandas a cada rato. Vamos a utilizar esta biblioteca justamente para poder leer la información. Entonces vamos a crear aquí una función que se va a llamar read database. ¿Ok? Entonces va a ser una función que se va a llamar read database self. Aquí arriba probablemente lo que nos convenga es también guardar la ruta, ¿no? Vamos a guardar esta ruta, entonces vamos a ponerle self.data_root es igual a inputs data root. Muy bien, entonces ya tenemos todo lo que estamos utilizando. Y aquí en read database vamos a llamar a la base de datos, es decir, vamos a llamar a la función de pandas que lee la base de datos y eso es muy sencilla de usar. Vamos a guardarlo en una variable que se llame data. ¿Y cómo va a ser? Vamos a poner pd, porque así le pusimos al apodo a la biblioteca, .read csv, porque es un csv. ¿Y de dónde va a leer la información? De self.data_root. Entonces, esta ruta que guardamos acá es la que nos va a servir para leer la base de datos. Y esta función lo va a hacer y lo va a guardar en esta función, en esta variable que se llama data. Para que corra cada vez que yo inicializo la función, aquí yo debería poner self.read database. Entonces cada vez que yo inicialice mi función, automáticamente se va a leer la base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a comentar esta parte para que entendamos qué estamos haciendo acá. Aquí estamos llamando calling self functions. Y lo que estamos haciendo acá es declaring self variables. Muy bien. Lo corremos. Corremos y ahora sí, cuando inicializo mi base de datos, veamos que me dio un problema. Y me está diciendo, no tienes columnas en tu base de datos. ¿Ok? No hay columnas en mi base de datos. Y eso es verdad. Entonces me voy a ir rápidamente a data. Y voy a abrir mi base. Entonces voy a abrir rápidamente mi base y voy a agregarle unas columnas. Entonces esperemos que abra. Ok, entonces como es un CSV, el primer renglón van a ser las columnas que se van a utilizar. En este caso yo las voy a poner todo en mayúscula y le voy a poner justamente va a ser en inglés. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Le voy a poner amount, que va a ser la cantidad. Le voy a poner description y le voy a poner date. Ok, entonces va a ser la cantidad, la descripción y la fecha cuando se realizó el movimiento. Perfecto. Entonces son las columnas que voy a tener y supongamos, nos voy a agregar unos valores. Supongamos que yo gasté 150 pesos. Vamos a poner los gastos en negativo. ¿En qué lo gasté? Lo gasté en... vamos a ponerle... entre comillas, vamos a ponerle que gasté en una... Bueno, vamos a ponerlo como que gasté en mi comida. Y la fecha la vamos a poner también entre comillas, que fue el 15 del 05 del 2023. Perfecto. Luego vamos a ponerle que gané 100 pesos. Y esto fue en asesoría de matemáticas. Y vamos a ponerle también que fue el 15 del 05 del 2023. Perfecto. Entonces, supongamos que así se ve nuestra base de datos por el momento. Si yo ya tengo eso, podría volver aquí y ahora sí pedir que lo llame, lo inicializo. Y veamos que ahora sí ya corrió bastante bien. Si yo pongo mbalance va a decir 100. Si pongo musername va a decir Jonathan Blank. Si pongo m.data_root me va a decir dónde está guardado mi base de datos. Ahora, yo guardé mi base de datos, según esto, en una variable que se llama data. Y eso lo leyó. Si eso funcionara, esto nos debería dar una base de datos de pandas. Y aquí está. Tenemos el amount, la descripción y la fecha en la cual sucedió. Muy bien.
Entonces, todo eso yo lo puedo guardar en una función. O sea, todo lo que me muestra lo puedo mostrar en una función que se llama show database. Y aquí podemos poner def show database, ¿no? Self. Y aquí podríamos poner print self.data. Perfecto. Entonces, cuando yo llame esto, si yo quisiera ver mi data, o puedo llamar a la variable data, o lo que usualmente se hace es llamar a una función. Entonces aquí ponemos show data. Creo que era show base, disculpen. Como le puse show database. Y ahí está. Nos lo va a mostrar de esta manera. A diferencia de simplemente ponerle punto data que nos da la variable. ¿Ven? Lo devuelve. Y show database simplemente lo imprime. Entonces ahí cambia. Perfecto. Muy bien. Ahora tal vez lo que me gustaría hacer es actualizar el balance. Entonces yo tengo aquí el amount. Y yo veo cuánto es 150 y 100, ¿no? Entonces yo estoy viendo todo eso. Y ahorita balance simplemente yo lo ponía. Yo ponía cuál era mi balance. Y eso tiene sentido porque puede que yo tenga 100 pesos. Y luego veo cuáles son mis movimientos. Y quiero tener un nuevo balance. Entonces eso se podría hacer. O podríamos simplemente definir que nuestro balance empieza en 0. O no definirlo. Podríamos simplemente no definir nuestro balance y que fuese la suma de esta columna, ¿no? Que nuestro balance fuera cuánto nos quedó, como si eso fuera todo nuestro dinero. Si lo hiciéramos así, yo podría borrar esta variable de acá y podría poner una función que se llame calculate balance. ¿Okay? Entonces va a ser un def que va a ser calculate balance, el self. Y lo que haría esto es justamente decirme cuánto es la suma de todos estos. Vean que yo aquí puedo poner self.data y entrar a la base, a la columna amount. Ok. Vamos a imprimir esto. Simplemente vamos a imprimirlo para que vean qué pasa. Entonces, vámonos acá. Si yo pusiera m.calculate balance, vean que me da esta columna. Si yo aquí le pongo .zoom, creo que es así. Cuando yo le pida esto, me va a dar la suma justamente de esta columna. Me está dando la suma de la columna m.data. Vean esto. Ay, esto tenía que ser código. m.data es esto. Si yo le pongo OK, dame la columna amount, me da eso, y yo le pongo ahora súmamela, me da 50. Entonces de esta manera se calcula el balance de manera automática. Aquí nosotros, en vez de imprimirlo, lo que podríamos decir es self.balance es igual a la suma. Y ahí está. Entonces podemos ponerlo aquí en las funciones que se corren automáticamente cuando se inicia, self.calculate balance, y con eso nos aseguramos de que exista la variable balance. Entonces vean esto, ya nada más lo tengo que correr y ya no le tengo que decir que me calcule el balance. Simplemente, ya como lo inicialicé, tiene el valor balance. Y ahí está, menos 50. Perfecto. Si yo me fuera a mi base de datos y dijera, ok, luego gasté 100 pesos en mi cena, ¿no? El 15 del 05 del 2023. Yo le digo, bueno, eso es lo que pasó. Entonces, una vez que yo haga esto, si yo vuelvo a correr, inicializar mi clase, ok, aquí faltó algo, ok, que hay un error, y el error que dice error tokenizing data. Hay una coma, creo, en la fila 3. En la fila 3 hay una coma. ¿En qué parte? Ah, mira, acá. Aquí le faltaron las comillas. Vamos a ver si eso lo cambia, si eso lo arregla. No. Line 3, tienes toda la razón. Aquí falta una cosa, esta. Muy bien, muchas gracias. Si era eso. Entonces, ahora sí, lo corremos. Y si yo me fuera al balance, va a cambiar. Ahora es menos 150. Perfecto. Entonces, nosotros ya podemos ir viendo justamente cuáles fueron los gastos totales. Tal vez me gustaría agregar a mi base de datos un nuevo valor. Tal vez a mí me gustaría justamente
ya que lo inicialicé, poder interactuar con ella y que me automatice que yo pueda agregar valores. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a primero aquí ponerle add new log, ok. Entonces vamos a poner dev add log, un self, y vemos rápidamente nuestra base de datos. Tiene amount, description y date. Entonces vamos a preguntarle eso. Vamos a nosotros preguntarle justamente estas cosas al usuario y que nos lo responda. Entonces vamos a preguntarle al usuario. Vamos a ponerle aquí amount. Vamos a ponerle un input, que con esa función se le pregunta algo al usuario. Y le vamos a poner amount. Perfecto. Y esto aquí tiene que ser un float, para que no nos devuelva un string. Perfecto. Luego le vamos a poner description. Vamos a ponerle un input que diga description. Y luego para la fecha vamos a hacerlo de tal manera que le podamos preguntar el day. Vamos a poner aquí input day month input month. Y finalmente vamos a ponerle el year. Y esto vamos a ponerle input year. Perfecto. ¿Cómo se ve esta función? Cuando yo ya inicializo manager, me puedo ir aquí y puedo ponerle add log. Y me va a decir amount. Ok, supongamos que yo gané 200 pesos. Description, vamos a ponerle sell code. Day, supongamos que es mañana 16 del 05 del 2023. Entonces vean cómo Python me preguntó estas cosas, pero no sirve de nada si yo no las guardo. Entonces vamos a guardarlas y esto vamos a ponerlo primero en el orden que necesitamos. Vamos a ponerle date, va a ser igual a va a ser el day más una cosita así, más el month, más una cosita así, más el year. Perfecto. Entonces, para tener todo esto, voy a poner una variable. Vean esto, voy a poner una variable que se va a llamar new log. New log va a ser una lista donde el primer elemento va a ser el amount, el segundo elemento va a ser el description y el tercer elemento va a ser el date. Simplemente para ver cómo se ve, vamos a poner print new log. Es decir, simplemente guardamos estas cosas en una lista, lo que le preguntamos al usuario, y lo imprimimos para ver cómo se ve. Ok, entonces vamos a ponerle esto, 200, cell code, el día 16, 05, 2023, y veamos que la lista nos lo da de esta manera, lo cual está perfecto. Lo único que necesitamos hacer ahora es guardar esta información en nuestra base de datos. Si no recuerdan cómo se ve nuestra base de datos, está guardado en m.data. Ahí está. Entonces, a mí me gustaría que el log3 dijera esto. Okay. Si yo pongo acá .ilog y le pongo un 1, vean cómo se ve el 1, dice asesoría matemáticas, bla, 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 me va a dar justamente ese valor, asesoría matemáticas. Si le pongo 0 me va a dar el primero y si le pongo 2 me va a dar el último. Si yo lo pongo 3 me va a decir que no existe. Pero lo que yo sí podría hacer es decirle que este 3 vale esta información. Y con eso lo logramos. Entonces si yo le pongo aquí, ok, el tercero vale esa información, vale el new log. Perdón, es que esto no lo guardé en ningún lado. Supongamos que le digo que el 3 vale esto. Y lo que no, enlarge its target object. Ok, creo que eso no le gustó. Si no, dejen busco una manera de hacerlo. Que sí hay otras maneras. Si aquí yo le pusiera el 2, me da esto. Según yo se podía. Entonces vamos a ver si el 3. Yo le puedo poner acá, vamos a ver si sí. Mount. Si no, de por sí esta solución nos va a servir. Este sería description. Y el último sería date. Vamos a ver si esto sí le gusta. No le gustó. Entonces vamos a poner, aquí vamos a buscar rápidamente
how to add new row to pandas data frame. Hay una función, creo que es insert. Vamos a ver si sí. Aquí abajo decía que era append. Alguna de ellas tiene que ser. Entonces, si tenemos aquí una base de datos data frame con estas cosas, miren, aquí sí lo hacen como yo lo quería hacer. Pero aquí le están poniendo a través del lock. Entonces creo que era así, era a través del lock en vez de iLock, una disculpa. Entonces lo único que yo tendría que poner acá, vamos a ver en control Z, es ponerle .lock en el 3. Y eso funcionó, perfecto. Entonces, si yo me voy aquí a m.data, ya tendría una tercera. Y si yo le pongo el 4, fue menos 100, y fue, no sé, botana, ese día. Cuando yo vaya al mdata ya también se va a agregar. Entonces vean, yo le puedo poner en qué índice está y así voy agregando cosas nuevas. Un trucazo para hacer eso es simplemente aquí preguntar el current number, y eso sería el len, la longitud de cuántos elementos tiene nuestra base. Vean, si yo aquí le pongo, ok, ¿cuál es la longitud de mdata? Me va a decir 5, que sería el nuevo elemento que yo tendría que agregar. Entonces eso sirve muy bien, simplemente le pongo self.data y luego le voy a poner self.data.log current number. Esto va a ser igual a new log. Perfecto, perfectísimo. Entonces de esta manera ya logramos agregar el valor a nuestra base. Y ahora vamos a ver una función que se llama pd.write csv, que esta nos escribe de vuelta una función de pandas a un CSV, es decir, regresa lo que hicimos. Si uno lo leía, este lo escribe. Y aquí podemos ver los parámetros que tiene, ¿no? Podemos ver más o menos los parámetros que tiene. Y este de acá lo vamos a poner en false. Ustedes luego van a ver por qué, pero este de acá lo vamos a poner en false. Nos va a hacer la vida más sencilla. Entonces vamos a poner self.data.toCSV. ¿Dónde queremos guardarlo? Va a ser la misma ruta, entonces va a ser acá donde lo queremos guardar. Y simplemente vamos a ponerle index, va a ser igual a false. Súper bien. Entonces veamos esto. Voy a llamar, aquí tengo mi base de datos, tiene esto. Véanlo bien. Entonces voy a borrar todo esto. Simplemente voy a inicializar mi base de datos, mi clase, perdón. Entonces m.balance. Mi balance hasta el momento es menos 150. Pero vamos a agregar un log. Vamos a decirle que el amount es 200 pesos porque vendí un código el día 16 del mes 05 del año 2023. Perfecto. Si yo me voy a mi base de datos, vean, solito ya se agregó. Solito, yo no lo moví. Y yo aquí podría ponerle m.balance. Y me dice menos 150. Creo que eso... No sé si eso sea correcto. Aquí tenemos... Este se cancela, debería ser 50. Entonces, este no se actualizó, no actualizó de vuelta este balance. Vamos a pedirle que cada vez que agreguemos algo nuevo lo vuelva a actualizar. Entonces, además de hacer esto, quiero que corra self.calculate balance para que vuelvas a capturar la balanza, el balance. Ahí está. Vamos a volver a correr esto. 200 cell code day. De hecho, esto se va a quedar. Entonces vamos a ponerle el mismo día, 16, el mes 5, el año 2023. Perfecto. Y mi balance va a ser 250. ¿Por qué 250? Porque vean, aquí tengo, vean cómo mi base ya se está actualizando cada vez. O sea, mi base se actualiza de una manera perfecta y todo eso yo lo voy contando. Muy bien, yo podría volver a correr este add-log y le podría poner menos, digamos, 300, porque fui al cine el día 17 del 05 del 2023. Entonces mi balance debería ser menos 50, ahí está, menos 50, y mi base de datos está súper bien actualizada. Vean cómo mi base de datos se está actualizando a tiempo real. Si yo cierro mi código, mi base de datos ya va a estar guardada, y todo eso está guardando en un archivo físico. Eso sirve muchísimo, porque estamos haciendo que a través de código podamos ver nuestra base de datos y actualizarla. Yo puedo cerrar esto, y yo le podría poner show database,
y me va a salir la base de datos a tiempo real. Y aquí tenemos todas las cosas. Perfecto, perfectísimo. Nosotros podríamos complicar un poco más el código, podríamos ver gráficas de cada día, podríamos agrupar la descripción, ¿no? Cuáles son iguales para ver cuándo gasté más o ver cuáles son los días que más has gastado, y todo eso lo podríamos guardar tal vez en algo que se llame un reporte, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer más complicado este código, aquí podemos poner base report, por ejemplo, y pongamos dev report, ¿no? Un self, y aquí simplemente voy a imprimir here we can build a report for our class. Muy bien, entonces no voy a construirlo ahorita, pero aquí podemos construir un reporte para nuestra clase. Y ya que tenemos todas estas funciones padres, para no tener que estar recordando cómo se llaman las funciones, lo que podríamos hacer es un menú. Entonces aquí podríamos hacer un menú, poner class menu. Entonces vamos a ponerlo acá, dev class, menú, self, y que el menú nos diga qué acciones podemos hacer. Entonces vamos a poner un print que diga así, un print 1, 2, 3, 4, 5, que diga class menu 1, 2, 3, 4, 5, tal vez un salto de línea, y que diga select the action to perform. Entonces aquí nos vamos a decir qué acción quieres realizar. Muy bien. Y un salto de línea. Nosotros le podemos decir, mira, la primera opción que tú podrías realizar, la opción 1, es show balance. Muy bien. La opción 2 que tú podrías realizar es add new log. Perfecto. Entonces son las dos cosas que podemos hacer. Y aquí vamos a poner justamente que dada la decisión nos diga qué es lo que quiere hacer. Aquí podríamos poner, mientras que no haya más opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un saltito de línea para que se vea bien. Y ahora sí, vamos a poner un input que se llame action. Un input que diga action to perform. Perfecto. Y miren, if action es igual a 1, porque esta es la opción 1, entonces lo que vas a hacer es self.show balance. Perfecto. El if action es igual a 2, la opción 2, vean, lo que vas a hacer es self.add log. Perfecto. Si no es ninguna de esas, lo que vas a hacer es imprimir action not valid, try again. Perfecto. Entonces, si la opción no es válida, lo que vas a hacer es decir no es válido, vuélvelo a intentar. Y aquí nosotros vamos a llamar siempre a self.menu. Muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a llamar a esto. Y para que vean, aquí voy a borrar todo esto. Lo único que voy a hacer es inicializar mi clase. Lo único que voy a hacer, le inicializo y me dice, good day, Jonathan Blank. Class menu. Select the action to perform. ¿Quieres show el balance o quieres agregar un nuevo log? Vamos a show balance. Voy a decir, your balance es menos 50. Y se termina. Ya no me da ninguna otra opción. Si yo lo vuelvo a correr y le digo, ok, lo que yo quiero hacer es add new log, me va a decir amount, vamos a ponerle, no sé, menos 100. Vamos a poner el description, no sé, food day el 18 del 05 del 2023. Perfecto. Mi base sí se actualiza, pero se termina la acción. No me deja seguir interactuando. Por lo tanto, lo que me convendría a mí es pedirle que me siga preguntando esto. Que me lo siga preguntando y me lo siga preguntando. Entonces yo aquí abajo le podría poner una función que se llame keep on, y puede ser inicializar como falso, y vamos a ponerle un input. No, vamos a ponerlo que esta sea true, y aquí nosotros vamos a preguntarle while una disculpa. Vamos a ponerle que esto sea un input que pregunte perform another action, y que las opciones sean yes or no. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle if keep on es igual a la yes. Entonces, vamos a ponerle acá que un token va a ser igual a true. ¿Ok? Si no pone una yes,
token va a ser igual a false. Entonces vamos a poner justamente while token, lo que vas a volver a correr es self.menu y vamos a volver a preguntar esto. Y listo, con esto tenemos un loop infinito, si la persona pone yes, de seguir. Porque miren, vamos a llamar al menú. Cuando termine el menú, o sea, el menú siempre lo vamos a llamar al menos una vez. Vamos a preguntar a la persona si quiere seguir o no. Si sí quiere seguir, vamos a hacer un token que sea true. Si no quiere seguir, vamos a hacer un token que sea falso. Entonces, mientras que el token sea verdadero, ok, nosotros vamos a llamar al menú y luego vamos a volver a repetir la acción. Entonces es un truquito. Es un truquito que se va agarrando con maña. Pero miren esto. Cuando yo lo llamo, me va a decir, ok, ¿qué quieres hacer? Quiero ver el balance. Muy bien. Me dice, your balance es menos 150. ¿Quieres hacer otra acción? Yes. Y aquí me va a decir, ¿qué quieres hacer? Ok, quiero agregar un nuevo log. Vamos a ponerle 300 pesos gané. Y eso fue por, no sé, sell work. Y fue el 19 del 05 del 2023. Y me dice, ¿quieres ver una nueva acción? Yes. ¿Qué quieres hacer? Show balance. Y mi show balance ya se actualizó. Antes decía menos 150 y ahora dice 150. Entonces ya cuando le pongo que no, se va a salir de mi aplicación. Y cuando se salga, yo le podría poner, por ejemplo, una función que diga print, ¿no? Un salto de línea y después que diga goodbye. Perfecto. Entonces, con esto nosotros ya tenemos una clase bastante funcional donde nosotros no tenemos que estar llamando a estas funcioncitas. Simplemente inicializamos nuestra clase y el menú nos da todas las opciones donde solo interactuamos con la máquina. Y eso es muy muy útil. Vean cómo ya la interacción con la clase ni siquiera es necesaria. Todo está vacío y solo es cuando inicializo mi clase. Pues bueno, eso es una manera sencilla de hacer una... Sí, que limpie la pantalla, eso lo se puede hacer con comandos ya de la computadora. Usualmente tu aplicación no va a correr en Jupyter Notebook, va a correr en una pantalla, un HTML, donde ya sería más interactivo. Pero la idea es esta. Creamos una clase, un objeto, que nos permite interactuar con data y con el usuario. Y con eso vamos creando y automatizando una aplicación. Ahorita lo hicimos en muy poquito tiempo, pero si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer que eso fuera más fino, que se viera mejor, tal vez quisiera gráficas, tal vez quisiera un poco más de proyectos. De hecho, yo creo que la siguiente clase eso es lo que vamos a hacer, vamos a agregarle un poquito más de cosas. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho la clase, voy a dejar de grabar y si ustedes tienen alguna duda o comentario, aquí me quedo con ustedes. Hasta luego.